bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaré acerca de la literatura mexicana. ¿Qué es la literatura mexicana? La literatura mexicana puede definirse como todo el conjunto de obras, valores literarios que se escribieron en México o por autores mexicanos que escribieron dentro del territorio mesoamericano en la época precolombina y colonial. La literatura mexicana estaba internacionalmente junto a obras españolas, argentinas y cubanas, siendo reconocidas como una de las literaturas más prestigiosas e influyentes de la lengua española. ¿Cómo surge la literatura mexicana? Con anterioridad a la colonización, los libros escaseaban en México. Los pueblos indígenas poseían un sistema de escritura propio, pero su empleo estaba limitado a usos específicos. Por lo contrario, tendrían a depender fuertemente del uso de las tradiciones orales para transmitir y preservar la mitología y las narraciones. Sin embargo, todo cambió rápidamente al llegar los colonizadores. Los exploradores europeos comenzaron a escribir relaciones sobre todo aquello que veían, analizando las nuevas tierras que acababan de descubrir. Algunos de los primeros libros sobre México fueron escritos por los descubridores y cronistas Alves Núñez. A medida a que los españoles ejercían su autoridad en todos los campos de la cultura, los autores nativos comenzaron a recibir una influencia muy fuerte y al poco tiempo la literatura producida empezó a mostrar unos rasgos propios. Cuando el mestizaje entre el componente español y el indígena dio como resultado una literatura característica del México colonial. Dentro de la literatura mexicana surgieron varios periodos, en el cual se abarca la literatura prehispánica en el siglo XV, la literatura náhuatl y la literatura maya. En el siglo XVI la literatura de la conquista, en el siglo XVII la literatura barroca y en el siglo XVIII el fin del régimen colonial acerca de la transición de la independencia. Al igual que en el siglo XIX el romanticismo, el realismo y el naturalismo, y en el siglo XX el modernismo. Igual el Ateneo de la Juventud, el posmodernismo y el estridentismo. Y por último, en el siglo XX igual se acontece el periodo de los contemporáneos, la novela de la Revolución Mexicana y la Onda. Autores. Se mencionarán los autores más importantes dentro de la literatura mexicana, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, en 1648 a 1651, considerada como una de las exponentes más importantes de la literatura novohispana del siglo XVII. José Joaquín Fernández de Lizardi, de 1776 a 1827. Está considerado como el autor de la primera novela hispanoamericana. Mariano Azuela, de 1873 a 1952. Con una de sus novelas, Los de Abajo, es uno de los géneros más tradicionales de la historia de la literatura mexicana. Y por último, Ramón López Velarde, en 1888 a 1921, es considerado como uno de los mejores poetas mexicanos de la historia. Podemos implementar diferentes estrategias dentro de nuestras aulas, incluyéndolas en nuestras planeaciones que realizamos para nuestras prácticas profesionales. La literatura mexicana es una parte fundamental dentro del aprendizaje de nuestros alumnos, ya que en lo particular yo dentro de mis prácticas utilicé diferentes estrategias para llevar a cabo la literatura mexicana y que no se dejara a un lado, sino que
nos diéramos cuenta de la importancia que tiene hoy en día y que los adolescentes tienen que ser conscientes de qué es realmente la literatura mexicana. No nada más por el simple hecho de ser literatura mexicana quiere decir que es aburrido, que no es llamativo, que no es interesante. Yo dentro de estas prácticas profesionales que tuve, estuve llevando la literatura mexicana a cabo. Mediante mi producto como tal era acerca de los textos de divulgación científica, pero pues para llegar a ese producto tuvimos que ver diferentes ejemplos sobre la literatura mexicana. Es aquí cuando yo lo incluí para poder llegar a un producto. Y tanto se vio la literatura mexicana como llegué a mi producto o mi PDA al cual me pidieron en mi escuela de prácticas. Espero que esta información presentada en el video pues sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias por verlo.